Aquí, retomando el tema de raíces de complejos, vamos a ver este ejercicio. Nosotros, hace un rato, en el otro video, habíamos visto z sexta menos 1 igual 0, que teníamos 6 raíces, ¿sí? Cuando n vale 6, que estaban sobre esta circunferencia de radio 1, x espaciadas todas, a una distancia angular de pi sobre 3, el equivalente de 60 grados. Bien, si yo en vez de n6 tomara otro valor de n, por ejemplo 3, ¿qué pasaría? El número 1 sigue siendo, o sea, la primera raíz seguro va a ser la misma W0 que cuando teníamos orden 6. Pero ahora se divide en 3 partes el giro completo. Entonces la W1 es esta y la W2 es esta. Las 3 formarían los vértices de un triángulo equilátero. Si tomáramos otro n, por ejemplo 4, acá hay 4 raíces. La primera sigue siendo siempre la misma. El número 1 elevado a cualquier n natural da 1. En este caso, la distancia angular va a ser de 90 grados. Entonces la siguiente va a estar acá, va a ser imaginaria pura, va a ser j. La otra va a estar ahí, que es el menos 1 y menos j. Así nosotros podemos calcular con cualquier valor de n. Lo que ocurre para cualquier valor de n con este número, que es el número 1 real por tener módulo 1, es que siempre van a estar sobre la misma circunferencia de radio 1. Esto no pasa si tuviéramos un complejo de otro módulo. Por ejemplo, el 64, si yo calculo raíces cuadradas van a tener módulo 8, pero si calculo raíces cúbicas van a tener módulo 4. Si calculo raíces sextas van a tener módulo 2, o sea que estarían en distintas circunferencias. Pero aquí sí, algunas van a coincidir, como ya estamos viendo, ¿no? Entonces, acá va a venir una pregunta. Si yo estoy trabajando en el orden 6, pensemos en el orden 6, que es la que está en rosa, y quiero saber, ¿la W2 del orden 6 coincide con alguna de algún orden inferior? Ahí en el gráfico vemos que sí, que la W2 de orden 6 es la misma que la W1 de orden 3, que es la que está en azul. Y la W3 del orden 6, por ejemplo, ¿con quién coincide? Con la W2 del orden 4. Entonces la pregunta que yo les hago concretamente es, ¿alguna de las raíces de orden 6 puede ser que no sea raíz en un orden inferior? Miren que aquí no tenemos dibujados todos. Por ejemplo, el orden 5 no lo tengo, el 2 tampoco, el 1 tampoco. Sin embargo, pensemos, la W1 del orden 6. Seguro que es nueva, es raíz por primera vez en el orden 6. Porque en órdenes anteriores la distancia angular siempre era mayor. Cuantas más raíces tengo, más cercanas están. Y lo mismo a quién le pasa, a la W5. Quiere decir entonces que la W1 y la W5, porque las demás ya vimos que sí coincidían con algunas anteriores, son las únicas que aparecen por primera vez, por decirlo así, como raíz en el orden 6. A estas raíces las vamos a llamar primitivas de orden 6. Esta es una definición que solo es válida cuando estamos calculando raíces del número 1. Veamos formalmente. La definición dice que una raíz enésima de la unidad, ¿ven?, del número 1, es raíz primitiva de un cierto orden n, si y solo si, al elevar a valores inferiores, ven que h es menor estricto que n, no da 1. Esto es lo mismo que decir que no son raíces de órdenes inferiores. ¿Puede ser la W0 primitiva de algún orden? La primitiva, ¿para qué órdenes la W1 es primitiva? ¿Y qué relación debe haber entre K y N para que W sea primitiva? Bueno, a ver, pensemos tranquilos. La primera pregunta, ¿qué vimos en el ejercicio? W0 está siempre, la W0 es el número 1 y ya está desde el orden 1. Entonces nunca va a ser primitiva. En cambio, la W1, como comentamos antes, en órdenes anteriores al que yo esté trabajando, la distancia angular siempre era mayor, así que la W1 siempre va a ser primitiva, al igual que la Wn-1. ¿Cuál sería la relación que debe haber entre K y N para que la WK sea primitiva? ¿Vieron lo que pasaba, por ejemplo,
con la W2 del orden 6 coincidía con la W1 del orden 3. Eso es porque dividir en 6 partes y tomar 2 es lo mismo que dividir en 3 y tomar 1. Es porque se podían simplificar. Y yo no necesito que se simplifiquen. Quiero las primitivas, las que no se simplifican. Por lo tanto, tengo que pedir que el máximo común divisor entre K y N sea 1. Esta sería la condición necesaria y suficiente. Veamos entonces unos ejemplitos. ¿Cuántas raíces de orden 30 son primitivas en este orden? Recordemos lo que dijimos antes, que para que sean primitivas, con fijarnos que el máximo común divisor entre K y 30, en este caso, sea 1, es suficiente. Así que aquí tenemos todos los números del 0 al 29. ¿Cuáles de ellos cumplen con este requisito? El 1, por supuesto. Los pares los vamos a saltear, el 3 no. El 7 es la próxima. Luego tenemos la 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Hay 8. Estas 8 son las primitivas de orden 30. Los que no están en círculo significa que existían en algún orden anterior. ¿Y cómo sabemos en cuál? Simplificando. Por ejemplo, la W5, que acá yo no la marqué, la 5 del orden 30, si simplificamos, es lo mismo que la 1 del orden 6. Siguiente pregunta. Si una raíz es primitiva de un cierto orden, ¿entonces el K es primo? Si nos fijamos aquí, justo todos los números eran primos, ¿no? Bueno, excepto el 1. Sin embargo, esto no pasa con todos. Por ejemplo, si pensamos en N15, la W4 es primitiva, porque entre 4 y 15 el máximo común divisor es 1 y sin embargo 4 no es primo, así que esto no es cierto. Y si N es un número primo, ¿cuántas primitivas tiene? Podemos también nosotros relacionar este tema con algo que ustedes vieron en matemática discreta, con la función phi de Euler. La función phi de Euler nos da la cantidad de números coprimos con el n menores al n. ¿Se acuerdan? Phi de n. Y si se acuerdan, cuando teníamos un número que es primo, ¿qué pasa? O lo podemos pensar ahora. Todos los anteriores van a ser coprimos con él. Entonces, phi de n para un número primo es n menos 1. ¿Sí? Quiere decir entonces que si n es número primo, va a tener n menos 1 primitivas. Bueno, espero que les haya quedado claro. Practiquen los ejercicios.